John Reinberg es el ministro del Interior del vecino país, hermano país. Señor ministro, muy buenos días. Buenos días, Julio. Señor ministro, quisiéramos conocer qué información adicional hay sobre Ronald Javier Macías Villamar, el hermano de alias Fito. ¿Qué datos manejan ustedes de este señor en Ecuador? Bueno, varias cosas. Alias Javi, como se le conoce, quien estaría liderando operaciones de lavado de activos y las operaciones de la estructura criminal de los choneros. Esta investigación empezó hace un año, 4 meses aproximadamente, cuando teníamos información de que después de antes de la detención de alias Fito, eh, se comentaba y se decía que el lugar que ellos iban a buscar protección era en suelo colombiano, que era el lugar donde ellos podían buscar refugio y estar de forma tranquila. Por esto, Policía Nacional de Ecuador comenzó una investigación para dar con este peligroso criminal, y luego de un año, 4 meses, se encontró que efectivamente estaba en Colombia con una nueva identidad que le habían dado con documentos colombianos, no falsos. Los documentos son legítimos, sí, que le entregaron esta nueva identidad para que pueda permanecer en suelo colombiano. Así que se realizó una operación. Pero ¿cuál es el problema de esta operación? Normalmente, cuando tienes estos documentos, la cooperación entre países hermanos que deberíamos serlo, uno inmediatamente retira el documento falso y expulsa a esta persona hacia Ecuador. Esto no se quiso hacer, y esto nos obligó a nosotros a sacar inmediatamente por parte de Interpol la solicitud para la extradición de esta persona hacia el Ecuador. Sacamos la notificación roja, y de esa forma pudimos lograr que se haga la operación, que se lo detenga ya, y que hoy estamos a la espera de que sea enviado a Ecuador. ¿Qué pasa con esto? Con esto pone uno en riesgo las operaciones. El sacar una notificación roja es alertar al enemigo de que estamos atrás de él y que estamos pidiendo la notificación para que se detenga. Pudo haber riesgo de fuga, ¿no? Entonces, son varios problemas que pudo haber dado esta operación, pero que logramos sacar adelante la Policía Nacional de Ecuador, nuestro Centro Nacional de Inteligencia, y debo decirlo, la policía, por supuesto, colombiana, que es una policía de primer nivel, pero como siempre, las decisiones políticas son las que no acompañan este tipo de operaciones contra los grupos criminales. Ministro, esta captura confirma que el centro de operaciones de los choneros se trasladó a Colombia y está por completo en nuestro país. Eso se demuestra que los criminales que obviamente salen corriendo de Ecuador, en el caso de estos grupos, buscan protección en Colombia, y no es el primero. Fede fue lo mismo. Pipo, el criminal más temido de la región, que deben recordarlo ustedes, también tenía documentos colombianos. Entonces ellos pasan, sacan estas nuevas entidades, muchos se quedan, o la gran mayoría se queda en Colombia, y otros buscan un tercer país. Entonces esa es la peligrosidad por la cual obviamente Colombia no tiene por qué estar pasando esto. Estas economías criminales generan problemas en Colombia y también en Ecuador. Ahora, señor ministro, ayer el diario La Hora de su país publicó un largo artículo que señala que el ejército de Ecuador advierte la falta de presencia militar fija de Colombia en la frontera. Un hecho como este, en donde además se da una acción coordinada entre las fuerzas de su país y las de Colombia, ¿no demuestran que estas afirmaciones o estos señalamientos desde el ejército de Ecuador pueden resultar un poco injustos, porque si se coordinan, ¿se pueden lograr los objetivos? Para ponerlo claro, este trabajo, policías ecuatorianos fueron a Colombia para dar con la ubicación de estos delincuentes. Dar ubicación y luego pedir que sean detenidos y expulsados, cosa que la primera respuesta fue que no, demostrándole que es un criminal asesino buscado en Ecuador. Eso nos llevó a nosotros a buscar la notificación roja, porque contra eso ya no podían negarse. Y nuevamente, policía de su país es primer nivel, pero cuando usted no tiene decisión política, usted no puede trabajar. En el caso de fronteras, como ministro del Interior, he estado en la frontera.
Y no hay presencia de autoridad colombiana en el lado de la frontera colombiana. No hay militares, no hay policías, y eso conlleva que tengamos un gran problema que, para que lo entiendan, no es un problema solamente del Ecuador, es un problema también que ataca a los colombianos. Hace semanas que hicimos una operación contra los explosivos y los armamentos que iban a los grupos disidentes de la FARC en Colombia, y que Ecuador hizo esta operación, que era de 3 países, Perú, Ecuador y Colombia. Colombia a último momento se retiró, teniendo la información de que los explosivos van para allá, y hubieran podido lograr la detención de quienes estaban en el lado colombiano. Son cosas que obviamente a nosotros nos cuesta entender. Entonces, Ministro, créame que no existe ese trabajo que usted menciona del lado de la frontera de ellos, de ustedes, perdón. ministro, usted nos está diciendo algo de la mayor gravedad y lo ha repetido varias veces en sus respuestas. Y quiero precisarlo para entender bien. Usted está sugiriendo que, a pesar del extraordinario trabajo de nuestra policía en cooperación con la policía y la inteligencia ecuatoriana, por decisiones políticas es muy difícil trabajar conjuntamente. Es decir, y esto es una pregunta que usted no la ha expresado así, pero quiero saber si le estoy entendiendo bien. ¿Ustedes creen que el gobierno colombiano encubre delincuentes? Es muy difícil realizar los trabajos que le he mencionado. Antes, entre países hermanos, nuevamente, teníamos esa facilidad. Me pedían a alguien en Ecuador, en el minuto es entregado a Colombia, porque eso es trabajar contra los grupos criminales, contra los que nos atacan y con países hermanos. Aquí no cubrimos criminales nosotros. Si Colombia viene a Ecuador a decirnos que uno de ellos está acá, inmediatamente se los entrego. Las formas legales para hacerlas hay, pero hoy estamos diciendo que se endurece el camino, que sabíamos la ubicación, que le entregamos a las autoridades colombianas quién era esa persona, qué nivel de criminalidad, el hermano de alias Fito, buscado por más de movimientos de lavado de activos de $80 millones, él, y por asesinato y delincuencia organizada. Dígame usted, como colombiano, ¿usted quiere una persona así en su país? ¿O quiere que inmediatamente sea expulsado? Pero, ministro, en últimas, esas Fuerzas Armadas, tanto de policía como de ejército, le responden al presidente. Entonces, no es... O usted dice que las autoridades colombianas de policía actúan por su cuenta sin aceptar o recibir las órdenes superiores del ministro de Defensa y del gobierno. Déjeme dejarlo absolutamente claro. La Policía Nacional de Ecuador trabaja bajo el Ministerio del Interior, lo que significa que trabaja bajo mis órdenes. En Colombia es lo mismo. Yo tengo una Policía Nacional de primer mundo, y que nosotros incentivamos el trabajo contra los grupos criminales aquí en Ecuador, y los resultados ya lo conocen. Eso necesita que suceda también en Colombia. ¿No? ¿Por qué estos trabajos? ¿Por qué estos criminales? Y le digo esto, desde el momento de la detención de Fito, recordará usted, ahí ya se mencionaba que el país, y que inmediatamente cruzaron, fue a Colombia. Si Colombia no hubiera sido un país que les hubiera dado garantías o se sientan ellos tranquilos, se hubieran ido hacia Venezuela. Y en ese momento, usted sabe, Venezuela estaba Nicolás Maduro, etcétera, hubiera buscado irse para allá, pero se quedaron en Colombia y obtuvieron documentos con nuevas identidades. Y no es el primer criminal o delincuente de alta peligrosidad que lo obtiene. Es un caso más que tenemos que obtengan documentos para ocultarse en nuevas identidades. Ya le dije los nombres de los anteriores y perdóname que no me acuerde el resto, pero ya nos ha pasado en varios casos. Entonces, nosotros como país y con el hermano país de Colombia son nuestros queridos hermanos, y vamos a seguir trabajando por asegurar la región. Y al que le guste, excelente, y al que no le guste, tendrá que sentarse a ver el trabajo que hacemos en conjunto. Ministro, yo quiero volver al artículo del diario La Hora, porque también dice fuentes militares citadas por este periódico que
en la zona del Putumayo no existe presencia del Estado colombiano. Usted, como ministro del Interior del Ecuador, ¿podría confirmarnos eso? Que en la zona al otro lado del río, en Colombia, sencillamente no existe presencia, no hay control del Estado sobre la gente, sobre los movimientos, sobre lo que pasa allí. Pero déjeme decirle algo. Cuando salió el anuncio del presidente Noboa sobre los temas arancelarios, siempre nuestro grito fue, oigan, pongan presencia militar en sus fronteras. Trabajemos y aseguremos las fronteras que benefician a los dos países. El momento que ustedes los hagan, quitamos los aranceles, porque nunca fue un tema de recaudatorio. Fue un tema de abrir los ojos a las autoridades colombianas y obviamente a los colombianos también, que conozcan qué problema hay. Y que eso nuevamente ataca la criminalidad de Colombia, lamentablemente, y de Ecuador también. Entonces, ese fue el objetivo y demuestra que no había presencia. Le digo nuevamente, personalmente he estado en la frontera. Yo he ido a la frontera y no veo a nadie. No hay nadie. Y ese crecimiento en producción de cocaína nos está afectando al Ecuador y al mundo. Y ese es el origen de la criminalidad, de las muertes en nuestros países. Y contra eso tenemos que luchar siempre que exista la decisión política de hacerlo. No me diga, perdóneme que le diga esto, no me diga que en un país que tiene una producción lamentablemente de cerca de 3.000 toneladas, que incauten 1 tonelada sea motivo para que el presidente salga de fiesta. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo que erradicar y lamentablemente no se lo hizo y hoy estamos obviamente pagando esas consecuencias, los que no debemos, pero estamos pagando las consecuencias. Sin embargo, y los trabajos que sean necesarios los vamos a seguir haciendo para proteger a nuestros hermanos colombianos, obviamente, y a nuestros hermanos ecuatorianos. Ministro, hace unos meses el presidente Daniel Noboa anunció una investigación que se está llevando a cabo sobre el presidente Gustavo Petro. ¿Qué detalles se conocen? ¿Qué información usted nos podría compartir? De eso yo no lo puedo, lamentablemente no le puedo comentar. Hacer referencia al tema es algo que lamentablemente no puedo hacerlo mientras esto sea, toda investigación que se lleve, yo no puedo salir a comentarlas. Pero, ministro, Ecuador tristemente viene soportando una situación de orden público muy difícil, no de ahora, de hace ya algún tiempo, bastante tiempo. Pasó de ser uno de los países más seguros del continente a uno de los con mayores índices de violencia, derivada del narcotráfico. Pero es que a uno le queda la impresión de que ustedes quieren excusar esa triste realidad señalando a Colombia. Mire, quizás si las evidencias fueran contrarias, pero ¿por qué no me salen a decir que las producciones no han crecido, que los criminales ecuatorianos no se están refugiando en Colombia, que no tienen nuevas identidades colombianas que les han dado allá? Tuvimos un delincuente el más temido de la región, que tuvo documentación allá, que se dio por muerto, pero tuvo documentación también, y luego viajó a Europa, y ustedes saben que es alias Pipo, ¿de qué me refiero? O sea, querer tapar el sol con un dedo es sumamente complicado. El presidente Petro en algún momento sé que dijo que el problema era los puertos ecuatorianos. No, señor, el problema es la producción de cocaína. Ese es el problema. De ahí nace el problema en el mundo. No que el problema que salga o no por un puerto ecuatoriano. Acá hemos tomado la decisión, que los gobiernos ecuatorianos anteriores no la tomaron, ¿no?, de luchar contra los grupos del crimen organizado y sus economías. Y lo hemos venido demostrando durante todo el gobierno del presidente Daniel Noboa. Y por eso una captura más que tenemos, como la que le estoy mencionando, que lo hemos hecho en Colombia. Y así en diferentes países, porque donde se escondan los vamos a buscar y los vamos a traer para que paguen el daño que han hecho al Ecuador. Eso lo hemos dicho siempre y lo estamos demostrando. Así que nosotros no necesitamos buscar culpables. Aquí las cosas hay que pelearlas, pero también hay que hacerse responsables cuando los problemas de dónde nacen. Señor ministro, cuando el gobierno colombiano anunció hace un par de días la suspensión de operaciones militares en contra del ejército bolivariano, la disidencia de FARC, que está justamente ubicada en el sur del territorio de Colombia, para ustedes,
¿qué significa? ¿Usted cómo reacciona a un anuncio de ese tipo hecho hace apenas un par de días? Preocupante. Y creo, y no lo digo solamente como ministro del Ecuador, lo digo como ciudadano ecuatoriano y asumo que también nuestros hermanos colombianos deben estar preocupados. Usted jamás va a escuchar en Ecuador que vamos a suspender la guerra contra el crimen organizado. No le vamos a dar tregua, no vamos a parar. Ese es un compromiso nuestro y que jamás va a pasar. Esa es la forma correcta de combatir. Anunciar que van a suspender un combate contra grupos de crimen organizado es realmente preocupante, y ahí me llama más la atención la pregunta anterior que me hizo, cuando me decía que por el problema de Ecuador nosotros queremos buscar un culpable. Usted solito me está diciendo los problemas que lamentablemente nuestros hermanos colombianos están pasando y no tienen por qué pasarlo. Colombia tuvo gobiernos que buscó combatir el crimen de gran forma y que atacó la producción de cocaína de gran forma también. Hoy lamentablemente esto no pasa y esto afecta a toda una región. Entonces, otra vez, ¿cómo estos delincuentes criminales buscan protegerse y sacar nuevas identidades allá en Colombia? ¿No? Nosotros estamos siempre para colaborar, para trabajar, para luchar, porque ese es un compromiso, y los colombianos son nuestros hermanos y no merecen estar pasando por esto. Señor ministro, esta es la última pregunta. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tuvo una reunión virtual con el señor presidente Noboa, y allí se anunció que se levantaban las sanciones arancelarias. Pero quedamos con la duda. ¿El presidente del gobierno de Ecuador levanta las sanciones cumpliendo una orden de la comunidad andina, o levanta las sanciones como un detalle de cortesía con Abelardo de la Espriella? Fue un pedido que hizo el candidato, ¿no?, por Colombia, por el compromiso de que van a luchar, van a pelear, van a erradicar, y que vamos a trabajar en conjunto. Y lo que hizo el presidente Daniel Noboa es demostrar nuevamente que nunca se trató de un tema recaudatorio, sino un tema de compromiso de que saquemos a nuestros países adelante, que es lo que nuestros hermanos colombianos quieren, evidentemente, y por supuesto el Ecuador también. Y estamos dispuestos a todo lo que sea necesario para que lo logremos. Y hoy Colombia tiene una decisión muy importante, ¿no? Y bueno, vamos a esperar esa decisión, porque al crimen organizado no hay que darles un solo día para que ellos puedan avanzar. Hay que atacarlos de una forma dura, severa, que no se puedan volver a levantar. Y eso es lo que Colombia necesita, y Ecuador siempre va a estar listo para trabajar en conjunto contra estos grupos criminales. Pero, señor ministro, ¿y qué pasa si el candidato de la Espriella pierde las elecciones, lo cual puede pasar, y gana las elecciones el candidato Gustavo Petro? ¿Vuelven los aranceles? Bueno, veremos las decisiones que el presidente Daniel Noboa deba tomar. Yo no puedo adelantarme cuál debe de ser, ¿no? Obviamente, pues la preocupación de que si ahora no tuvimos un trabajo en conjunto, no trabajamos en nuestras fronteras, no trabajamos en atacar el narcotráfico, no trabajamos en atacar a quienes están alimentando a los grupos criminales de armamentos, de explosivos y una serie de casos más, la verdad que tendríamos un gran y serio problema. Sin embargo, seguiremos haciendo nuestro trabajo que estamos haciendo acá en Ecuador, eso indudablemente, pero sería muy importante que Colombia trabaje y que tenga esa decisión que hoy no la tiene, esa decisión política, ¿no?, de atacar a estos grupos criminales y de atacar la producción de cocaína que hoy tienen. Es, ministro, que a pesar de esa preocupación que usted tiene de la decisión política, pues se dio un golpe a la estructura más poderosa del narcotráfico de Ecuador, que es la del señor Fito. Con la colaboración de Colombia se capturó al hermano. Sin la colaboración de Colombia o encubrimiento de Colombia, no estaríamos teniendo esta amable llamada. Miren, voy a comentárselo nuevamente. Llegamos a la localización de este peligroso criminal. Trabajamos como corresponde con la autoridad colombiana para la detención.
detención que en su momento no se logró hacer porque el que tenga una identidad falsa que no corresponde a él no fue en ese momento suficiente. Tuvimos que correr en Ecuador para sacar una notificación roja, porque ante eso no hay marcha atrás. Pudimos haber perdido el objetivo, pudo haber escapado, pusimos en riesgo la operación, pusimos en riesgo a los agentes ecuatorianos que están allá. Muchas cosas pudieron haberse pasado que se pudo haber evitado. Que en operaciones de hermandad se lo pudo haber hecho, porque al tener un documento falso, eso es retirarle el documento y expulsarlo por eso. Pero logramos hacer las cosas, se logró la detención y nada de lo que le dije sucedió. Hoy he dicho, tengo el avión listo para mandar a traerlo a este criminal. Veamos y espero que se den las facilidades necesarias para que esto llegue a pasar, ¿no? Y estaremos atentos a la información para poder enviar, y me imagino que también en Colombia estarán atentos a esta información para ver cuándo nos entregan a alias Javi. Señor ministro, se tiene que ir usted, tiene una reunión, me informa su equipo de trabajo. Gracias por su tiempo. Sí, encantado. Sí, muchas gracias por su tiempo. Él es el ministro Reinberg. Feliz mañana.